Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones, sí o no. Mi voto decide. Y el tuyo también. Más información en www.cne.gov.es. CNE, tu voto decide. Corape informa, generamos esta transmisión desde los exteriores de la Fiscalía General del Estado, en donde la Unión Nacional de Educadores ha llegado hasta este lugar para poner una denuncia por un presunto delito de peculado en contra de funcionarios del Ministerio de Educación y también la ministra de Educación, María Brown. Escuchemos a Isabel Vargas, presidenta de la UNE. Nosotros en el país se ha invitado a empresas que misteriosamente son las mismas que participan y que hay incluso una relación entre ellas. Esa es la infracción que se está cometiendo en contra prácticamente del Estado. Y esto podría tener consecuencias administrativas, civiles y hasta penales. ¿Cómo comprueba eso, presidenta? Aquí tenemos nosotros las 10 contrataciones en donde misteriosamente se repiten estas empresas. Estas contrataciones suman alrededor de 4 millones de dólares que pueden ser usados, por ejemplo, para repotenciar o para arreglar la infraestructura de las escuelas que, como vemos, por la falta de inversión, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes continúan en la educación de manera virtual. Ya vemos que en pandemia esta no dio resultado. Nos estamos aprestando también para el fenómeno del niño y entonces no se ha invertido, inclusive el plan de inversión anual no está tomado en su totalidad. Entonces aquí lo que se está demostrando es que a la ministra de Educación, a sus funcionarios, no les interesa la educación de los niños, de las niñas, de los adolescentes, no les interesa. Cuando vemos que no se ha aplicado, por ejemplo, el plan de reinserción escolar, no se ha aplicado el plan para erradicar todo tipo de violencia en el ámbito educativo. Son 1.326 niños que han sido detenidos en actos delictivos con las mafias organizadas. Entonces aquí hay temas prioritarios. Por eso es que el día de hoy estamos presentando esta denuncia en Fiscalía. Lo vamos también a entregar en la Contraloría General del Estado. Pero también nuestro compromiso en la Asamblea Nacional que nos viene en mi calidad de candidata a la Asamblea Nacional, vamos a cumplir con nuestro papel fiscalizador y los funcionarios por un año pueden ser llamados a juicio político. La ministra ya estuvo convocada al juicio político por otras irregularidades, a la que se aumentará. ¿Qué cometiendo, señora Vargas? ¿Qué presunto delito? Aquí se está prácticamente se está alterando o violentando la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dice claramente que no puede haber empresas vinculadas entre sí. En este caso específico es un posible peculado, en donde la Fiscalía tiene que investigar, y no solamente estas contrataciones, sino todos los actos contractuales que ha tenido el Ministerio de Educación. 10 contrataciones repartidas entre 2 empresas es el caso que nos trae. Son 10 contrataciones que nosotros hemos podido visualizar en donde están participando una empresa en todas estas convocatorias, tomando en cuenta que al ser una invitación de lista corta, es el propio ministerio el que invita a las empresas. Y qué casualidad que hay una empresa que participa en todas estas invitaciones. ¿Y gana los contratos? Todavía eso tiene que investigar ya la Fiscalía. ¿Quién es el que... Al ser invitado por los funcionarios del Ministerio de Educación, es obvio que tienen información privilegiada, porque qué casualidad que la empresa que oferta inclusive los precios más altos es la misma empresa en todas las contrataciones, y en una en donde existe una posibilidad de que pierda, simplemente declaran desierto. Por eso es que nosotros estamos previniendo
para que se detenga esta mañosería o este acto de corrupción que se pretende desde el Ministerio de Educación en estos momentos que necesitamos los recursos para detener o no detener, sino más bien que nos viene un fenómeno del niño y que también hemos visto que a inicios del año escolar en el régimen Costa muchas escuelas no pudieron dar el inicio justamente por su infraestructura que está deteriorada. Estamos ya prestándonos al inicio del año escolar en el régimen Sierra, en donde no hay el plan de escuelas seguras. El plan de escuelas seguras fue determinado por el Ministerio del Interior, pero no hay ningún plan hecho específicamente por el Ministerio de Educación. Entonces, ¿quiénes son los afectados aquí? Los afectados es el interés superior del niño, niña, adolescente, la comunidad y el país, porque detener en el caso de la educación es detener el desarrollo del país. Andrés Quispe, bueno, también secretario de la UNE, son algunas denuncias que ustedes ya han presentado contra la ministra de Educación. En esta ocasión, ¿ustedes piensan que se dé paso? Sí, yo quiero evidenciarle al país, este es un informe oficial del Ministerio de Educación, un informe técnico sobre los textos de consulta para el subnivel medio. Este es un documento público y resulta que en este documento, en la página 17, uno puede encontrar que son 5 las editoriales invitadas. 5 editoriales invitadas por el Ministerio de Educación y resulta que de esas 5, 3 son las que pasan a la segunda o tercera etapa. Y de esas 3 empresas, una misma se va repitiendo en las 10 consultorías para elaboración de libros, para elaboración de cuadernos, para elaboración de textos escolares. Es decir, aquí nada es casual, aquí está armado y por eso es que la Unión Nacional de Educadores señala que existe el delito presunto de peculado. Porque además resulta que la ministra de Educación dice que no hay dinero para reintegrar a maestros que fueron desvinculados en la pandemia, que no hay recursos para seguir sosteniendo a los guardias de seguridad y a los conserjes, que no hay recursos para remodelar los planteles educativos, que no hay recursos para cumplir con la equiparación salarial y la transitoria 33ª del ascenso, pero resulta que sí hay recursos para procesos de elaboración de textos y guías con presuntos actos de corrupción. Lo que nos permite colegir es que a la señora ministra Brown no le interesa la calidad educativa, sino el negociado. No le interesa la calidad educativa, sino el negociado. Porque a menos de 3 meses que se vaya el gobierno de la banca, a menos de 3 meses que se vaya el gobierno del señor Guillermo Lasso, van a dejar elaborando textos, van a dejar elaborando guías y también se está contratando a personal para cambiar el currículo del bachillerato. Eso no se lo hace de la noche a la mañana. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Quiénes están revisando los contenidos? Por lo cual también hay una corrupción de carácter moral. Por ejemplo, esas guías, esos textos escolares, esas reformas van a evitar la deserción de los niños y niñas que se están vinculando a las mafias del narcotráfico y del sicariato. Esas guías y textos y reformas educativas están acorde a lo que dice la nueva ley de educación de que se debe fomentar la etnoeducación, la prevención de tipos de violencia, el acoso escolar. Van a enfrentar los desniveles educativos de cuando las escuelas y colegios estuvieron cerradas en el contexto de la COVID-19. No le interesa, ministra, la calidad educativa. A usted lo que le interesa es llevarse los pocos recursos que tiene la educación y ahí es que demandamos a Fiscalía y a los distintos cuerpos del Estado ecuatoriano a que investiguen y por moral, por ética, la ministra debería dejar al próximo gobierno a que realice los cambios educativos. Escuchábamos también a Andrés Quispe de la Unión Nacional de Educadores en torno a lo que ha sido, van a ser en pocos minutos la presentación de esta denuncia por un presunto delito de peculado en contra de la ministra de Educación, María Brown. Han señalado que es por lo concerniente a la contratación de empresas que estarían encargadas de la fabricación y elaboración de guías, textos escolares. Aquí estamos viendo a varios representantes de la Unión Nacional
de Educadores, que están en pocos minutos yendo a presentar esta denuncia aquí en la Fiscalía General del Estado. Andrés Quispe, quien estaba hace pocos minutos comentando, decía también que hay algunas interrogantes y algunos cuestionamientos que se han hecho en contra de los funcionarios del Ministerio de Educación, la ministra Brown. Recordemos también que tiempo atrás pidieron un proceso de juicio político en contra de la ministra María Brown, sobre todo en lo concerniente a lo que es equiparación salarial y también algunos derechos que se lograron dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Vamos a ver si nosotros podemos dialogar también con Clever Hidalgo, que es parte también de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha, para que podamos... Clever, bienvenido a Corape. Hoy están presentando esta denuncia por un presunto delito de peculado contra la ministra María Brown, también contra funcionarios del Ministerio de Educación. A esto se ha sumado también otros pedidos que ustedes han hecho como UNE, precisamente a esta cartera de Estado. Sí, es lamentable la política igual de quien preside el país, de beneficiar solamente a las élites, dejando de lado al sector social. Y la educación ha sido gravemente afectada durante todo este tiempo por parte del gobierno de Guillermo Lasso, cuando se ha reducido el presupuesto de la educación. Apenas tenemos el 3.3% del presupuesto, cuando se debe destinar por mandato constitucional el 6%. Eso ha afectado directamente a la calidad de la educación en los planteles educativos, en el caso de los niños, de los jóvenes. Estamos hablando que los planteles igual en un 60% necesitan la reparación, el mantenimiento. Hoy que ya vamos en estos próximos días a iniciar un nuevo periodo lectivo, no puede ser que los padres de familia tengan que seguir sacando de su bolsillo los recursos para reparar los planteles, mientras igual la ministra y sus funcionarios efectivamente tienen en sus contratos estos vínculos lesivos que perjudican efectivamente a la educación y también se llevan los recursos de los ecuatorianos. Por lo tanto, pedimos efectivamente que la Fiscalía investigue estos nexos, estos vínculos que tienen estos personajes en varias empresas en la contratación de las guías de docentes, cuadernos de trabajo, y lógicamente también se perjudica en el caso de la educación cuando apenas están concursando 70,000 aspirantes para el magisterio y apenas el Ministerio de Educación ha entregado 216 partidas. Eso realmente es algo mínimo. Lo mismo cuando alrededor del 70% del magisterio necesita igual aplicar el tema del ascenso de categoría, la recategorización, maestros perjudicados por la transitoria 33, es decir, es toda una política neoliberal que lógicamente los maestros, la Unión Nacional de Educadores, estamos en esta mañana denunciando para que la Fiscalía del Estado investigue estos vínculos de personajes obscuros que lógicamente se quieren beneficiar con funcionarios y la propia ministra de Educación en el caso de estos contratos. ¿Qué pasa en el tema también de equiparación salarial o homologación a unos derechos que estaban dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Bueno, la ley de educación es clara. El gobierno, la ministra de Educación, lo que ha procedido es implementar reglamentos, acuerdos ministeriales que van por encima de la Ley Orgánica de Educación. Es decir, se inventan filtros, se inventan trabas, obstáculos que igual no permiten que los maestros puedan ascender de categoría, que no permiten que alrededor de 70,000 maestros puedan ingresar al Magisterio Nacional con los requisitos que establece la ley. Sin embargo, reitero, la ministra de Educación se inventa el reglamento a la LOI, se inventa acuerdos ministeriales que van por encima de igual manera de la ley. Nosotros en los próximos días estaremos nuevamente acudiendo a la Corte Constitucional a denunciar las ilegalidades, las irregularidades que se cometen en contra de la Ley Orgánica de Educación.
Ok, agradecemos a Clever Hidalgo, también de la UNE Pichincha, quien ha dado a conocer la postura de los maestros sobre esta denuncia que hoy están presentando aquí en la Fiscalía General del Estado, un presunto delito por peculado en contra de la ministra de Educación, María Brown. Han señalado también que la próxima semana, en cambio, llegarían hasta la Corte Constitucional para poner otra acción de protección a lo referente a la Ley de Educación Intercultural. Es el informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, desde los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Nosotros vamos a llevarles más información de lo que ocurre a nivel nacional, aquí en la capital también, a través de esta señal. Corape Digital TV. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide.